Nunca olvidaré aquel día en que mi vida cambió para siempre. Era una tarde tranquila de otoño en Valencia, con ese característico aroma a naranjas que impregna las calles de nuestra hermosa ciudad. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en las fachadas de los edificios modernistas. Yo, María, una mujer de 35 años, acababa de regresar de hacer la compra semanal en el Mercado Central, ese bullicioso lugar lleno de colores y sabores que tanto me gustaba visitar. Aparqué mi viejo Seat Ibiza en el garaje de nuestra casa, una modesta vivienda en el barrio del Carmen. El garaje era pequeño, apenas cabía el coche y unas cuantas cajas con trastos viejos que mi marido, Carlos, se negaba a tirar. Comencé a descargar las bolsas, llenas de frutas frescas, verduras de temporada y ese jamón serrano que tanto le gustaba a Carlos. El aroma del pan recién horneado que había comprado en la panadería de la esquina inundaba el ambiente, mezclándose con el olor a humedad característico de nuestro viejo garaje. Mientras colocaba las compras en la despensa de la cocina, tarareando una canción de Alejandro Sanz que sonaba en la radio, me di cuenta de que aún quedaban varias bolsas en el maletero. Vaya, pensé, tendré que hacer otro viaje. Sin darle mayor importancia, salí de nuevo al garaje, sin imaginar que esos pocos pasos cambiarían el rumbo de mi existencia. Justo en ese momento, escuché el inconfundible sonido del coche de mi suegra, doña Carmen. El rugido de su Mercedes último modelo resonó en la calle, y sentí cómo se me revolvía el estómago. Doña Carmen y yo nunca nos habíamos llevado bien. Desde el día en que Carlos me presentó como su novia, ella me miró con esos ojos fríos y calculadores, como si estuviera evaluando una mercancía defectuosa en lugar de a la mujer que amaba a su hijo. A lo largo de los años, nuestra relación no había hecho más que empeorar. Ella, una mujer de la alta sociedad valenciana, nunca había aceptado que su hijo se casara con una simple maestra de escuela primaria. Sus comentarios mordaces sobre mi ropa, mi acento manchego, ya que yo era originaria de Ciudad Real, o mi forma de cocinar la paella eran una constante en las cenas familiares. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, hubiera imaginado lo que estaba a punto de suceder. Me incliné para recoger las últimas bolsas del maletero, concentrada en no dejar caer los tomates que había comprado para hacer un sofrito. De repente, el sonido del motor del Mercedes se intensificó, como si alguien hubiera pisado el acelerador a fondo. No tuve tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, sentí un golpe brutal en mis piernas y un dolor indescriptible que me recorrió todo el cuerpo. El impacto me lanzó al suelo del garaje, y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, las ruedas del coche pasaron por encima de mis piernas. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que estaba teniendo una pesadilla. Pero el frío del suelo contra mi mejilla y el olor a goma quemada me confirmaron que esto era terriblemente real. Quedé atrapada bajo el vehículo, sintiendo cómo el peso del Mercedes me aplastaba. El pánico se apoderó de mí y comencé a gritar desesperadamente. ¡Auxilio! Por favor, que alguien me ayude. Mis gritos resonaban en el pequeño garaje, pero parecían perderse en el vacío. Intenté moverme, pero era inútil. Mis piernas no respondían y el dolor era insoportable. En medio de mi desesperación, logré girar la cabeza lo suficiente para mirar hacia el coche. A través del espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre, los ojos de doña Carmen. Estaba allí, sentada en el asiento del conductor, mirándome fijamente. Su expresión era una mezcla de shock y ¿era eso frialdad? No podía creerlo. ¿Acaso no se daba cuenta de lo que había hecho? Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron. Pude ver el miedo en sus ojos, pero también algo más, algo que no logré descifrar en ese momento. Esperé que saliera del coche, que viniera a ayudarme, que llamara a una ambulancia. Cualquier cosa. Pero lo que hizo a continuación me dejó sin aliento. Doña Carmen, esa mujer que siempre se jactaba de su estatus y sus buenos modales, tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, aceleró. El motor rugió de nuevo y, ante mi mirada incrédula, el coche comenzó a moverse. Sentí como las ruedas traseras pasaban sobre mis piernas una vez más, aumentando el dolor de forma exponencial. Y luego, sin mirar atrás, doña Carmen se fue, dejándome allí, en el suelo del garaje, inmóvil y sufriendo. El silencio que siguió fue ensordecedor.
El eco de mis gritos se había desvanecido y lo único que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón y mi respiración entrecortada. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mezclándose con el polvo del suelo del garaje. No podía creer lo que acababa de suceder. Mi propia suegra, la madre del hombre que amaba, me había atropellado y luego huido como si fuera un animal herido en la carretera. Intenté moverme de nuevo, pero el dolor era demasiado intenso. Mis piernas parecían estar en llamas y cada pequeño movimiento enviaba oleadas de agonía por todo mi cuerpo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si nadie me encontraba? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir así? Mi mente comenzó a divagar, pensando en Carlos, en mis alumnos, en mis padres en Ciudad Real. ¿Los volvería a ver? El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuántos minutos u horas habían pasado desde el accidente. El sol ya se había ocultado por completo y la oscuridad comenzaba a invadir el garaje. El frío del suelo se filtraba a través de mi ropa, haciendo que temblara incontrolablemente. El dolor en mis piernas había pasado de ser agudo a una especie de entumecimiento pulsante, lo cual me preocupaba aún más. En medio de mi desesperación, comencé a pensar en todas las cosas que debería haber hecho. Debería haber insistido en que Carlos hablara con su madre sobre su comportamiento hacia mí. Debería haber sido más firme, haberme defendido más. Pero ahora, atrapada bajo el peso de un coche y abandonada por alguien que se suponía era familia, esos parecían tan insignificantes. Mientras yacía allí, inmóvil y asustada, no pude evitar pensar en cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que el simple acto de descargar la compra hubiera terminado en esta pesadilla? La vida puede cambiar en un instante, dicen, y ahora entendí el verdadero significado de esa frase. Un momento estaba pensando en qué cocinar para la cena, y al siguiente, luchaba por mi vida en el suelo de un garaje. El sonido de pasos en la calle me devolvió a la realidad. ¿Sería posible? ¿Alguien venía a ayudarme? Reuní todas mis fuerzas y grité una vez más, ¡ayuda! Estoy aquí, en el garaje. Mi voz sonaba débil y ronca, pero era todo lo que tenía. Escuché cómo los pasos se detenían y luego se acercaban rápidamente. Una voz familiar me llamó, ¿María? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? Era don Roberto, nuestro vecino del piso de arriba. Un hombre jubilado que siempre tenía una sonrisa y un chiste preparado para alegrar el día. Nunca me había alegrado tanto de escuchar su voz. Don Roberto, grité con todas mis fuerzas. Estoy aquí, bajo el coche. Escuché cómo don Roberto entraba apresuradamente al garaje. Su exclamación de horror al verme atrapada bajo el vehículo me hizo darme cuenta de lo grave que era mi situación. Dios mío, María, exclamó. ¿Qué ha pasado? No te muevas, voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. Mientras don Roberto hacía la llamada, me habló con voz tranquilizadora, asegurándome que todo estaría bien. Quería creerle, pero el miedo y el dolor eran demasiado intensos. En ese momento, recordé algo crucial. Don Roberto, dije con voz temblorosa, fue doña Carmen. Ella me atropelló y se fue. Vi cómo la expresión de don Roberto cambiaba de preocupación e incredulidad y luego a ira. ¿Qué? ¿Tu suegra hizo esto? María, eso es un delito grave. Tendremos que informar a la policía. Asentí débilmente, sabiendo que lo que decía era cierto, pero temiendo las consecuencias que esto tendría en mi familia, en mi matrimonio. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Don Roberto se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano y hablándome para mantenerme consciente. Me contó sobre su nieta que acababa de empezar la escuela, sobre el nuevo restaurante que habían abierto en la esquina, cualquier cosa para distraerme del dolor y el miedo. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta que estaba viviendo. Finalmente, escuchamos las sirenas de la ambulancia acercándose. El alivio que sentí fue indescriptible. Pronto, el garaje se llenó de paramédicos y policías. Los paramédicos trabajaron rápida y eficientemente para estabilizarme y preparar el levantamiento del coche. Fue un proceso lento y doloroso, pero finalmente lograron liberarme. Mientras me subían a la camilla, vi a varios vecinos congregados en la entrada del garaje, sus rostros una mezcla de shock y preocupación.
Don Roberto les explicaba lo sucedido, y pude escuchar sus exclamaciones de incredulidad al enterarse de quién era la responsable. Ya en la ambulancia, mientras los paramédicos me atendían y nos dirigíamos al hospital, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo reaccionaría Carlos cuando se enterara? ¿Qué pasaría con doña Carmen? ¿Cómo afectaría esto a nuestras vidas? Pero por encima de todas estas preguntas, había una que no dejaba de resonar en mi cabeza. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mi propia suegra atropellarme y dejarme allí, como si mi vida no valiera nada? Mientras la ambulancia avanzaba por las calles de Valencia, sirenas aullando en la noche, cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa estaba clara: mi vida nunca volvería a ser la misma después de este día. El trayecto al hospital fue una nebulosa de sirenas, voces preocupadas y dolor punzante. Cada bache en el camino enviaba oleadas de agonía por todo mi cuerpo, recordándome la gravedad de mi situación. Los paramédicos trabajaban incansablemente, conectándome a máquinas y administrándome medicamentos para el dolor. Sus voces sonaban lejanas, como si estuviera escuchándolas a través de un túnel. «Señora, ¿puede decirme su nombre completo?», preguntó uno de ellos, un joven con ojos amables y un acento que me recordaba a mi tierra manchega. «María. María Sánchez Peralta», logré responder entre jadeos. «Bien, María. Estamos llegando al Hospital La Fe. Aguante un poco más, ¿vale?». Asentí débilmente, cerrando los ojos para intentar controlar las náuseas que me provocaba el movimiento de la ambulancia. Mi mente no dejaba de reproducir la escena del garaje una y otra vez. El rostro de doña Carmen en el espejo retrovisor, esa mirada fría antes de acelerar y abandonarme. ¿Cómo podía alguien hacer algo así? Cuando llegamos al hospital, todo se convirtió en un torbellino de actividad. Me trasladaron rápidamente a urgencias, donde un equipo de médicos y enfermeras me rodeó de inmediato. Las luces brillantes del techo me cegaban mientras me movían de la camilla de la ambulancia a una cama del hospital. Mujer de 35 años, atropellada en un garaje. Posibles fracturas en ambas piernas, contusiones múltiples, escuché decir a uno de los paramédicos mientras me entregaba al equipo del hospital. Un médico de mediana edad, con el pelo canoso y gafas de montura fina, se acercó a mí. «Hola, María. Soy el doctor Martínez. Vamos a cuidar de usted, ¿de acuerdo? Necesito que me diga dónde le duele más». Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El dolor era omnipresente, pero lo peor era en mis piernas. Finalmente, logré articular: «Mis piernas, no puedo sentirlas bien». El doctor Martínez asintió con gravedad. «Vamos a hacerle unas radiografías y una resonancia magnética de inmediato. Enfermera Lucía, prepara a la paciente para las pruebas, por favor». Mientras me preparaban para las pruebas, no pude evitar pensar en Carlos. ¿Le habrían avisado ya? ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de lo que había hecho su madre? El miedo a su reacción se mezclaba con la necesidad desesperada de verlo, de sentir su mano sosteniendo la mía, asegurándome que todo estaría bien. Las horas siguientes fueron un borrón de pruebas médicas, preguntas y más dolor. Cada movimiento, cada toque, parecía amplificar el sufrimiento. Los médicos hablaban en voz baja entre ellos, lanzándome miradas preocupadas de vez en cuando. Finalmente, el doctor Martínez regresó con los resultados. «María», comenzó, su voz suave pero seria, «tiene fracturas graves en ambas piernas. La buena noticia es que no parece haber daño en la columna vertebral. Sin embargo, necesitará cirugía para reparar las fracturas, especialmente en la pierna derecha». Las palabras del doctor resonaron en mi cabeza. Cirugía. Fracturas graves. ¿Cómo afectaría esto a mi vida? ¿Podría volver a caminar normalmente? ¿Podría volver a dar clases a mis alumnos de primaria? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarme?, pregunté con voz temblorosa. El doctor Martínez me miró con compasión. La recuperación será lenta, María. Estamos hablando de varios meses de rehabilitación. Pero con el tratamiento adecuado y fisioterapia, debería poder recuperar la movilidad. Sin embargo, debo advertirle que el camino no será fácil. Cerré los ojos,
dejando que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Meses de recuperación. Meses de dolor, de dependencia, de lucha. Y todo por culpa de una mujer que se suponía que era familia. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente en la habitación. «Doctora, hay un hombre fuera que dice ser el marido de la paciente. Está bastante alterado». Mi corazón dio un vuelco. Carlos estaba aquí. Pero, ¿qué sabía exactamente? ¿Le habrían contado ya sobre su madre? «Puede pasar», dijo el doctor Martínez, y luego se volvió hacia mí. «¿Quiere que me quede mientras habla con su marido?» Negué con la cabeza. A pesar de todo, necesitaba hablar con Carlos a solas. Necesitaba ver su reacción, necesitaba saber si estaba de mi lado en esto. Cuando Carlos entró en la habitación, su rostro estaba pálido y desencajado. Sus ojos recorrieron mi cuerpo magullado y vendado, y pude ver cómo se llenaban de lágrimas. «María, mi amor», susurró, acercándose a la cama. Tomó mi mano entre las suyas, y pude sentir cómo temblaba. «¿Qué ha pasado?» «Me llamaron diciendo que habías tenido un accidente, pero no me dieron detalles». Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba a punto de decir. «Carlos», comencé, mi voz apenas un susurro, «fue tu madre. Ella me atropelló en el garaje. Y luego se fue. Me dejó allí, tirada en el suelo». Vi cómo el rostro de Carlos pasaba de la preocupación al shock, y luego a la incredulidad. «¿Qué? No, no puede ser. Mi madre nunca haría algo así. Debe haber un error, María». Su respuesta me golpeó como una bofetada. ¿No me creía? Después de todo lo que había pasado, ¿dudaba de mí? «Carlos, es la verdad». La vi. Nuestras miradas se cruzaron antes de que acelerara y se fuera. Don Roberto me encontró y llamó a la ambulancia. «Puedes preguntarle a él si no me crees». Vi la lucha en los ojos de Carlos. Quería creerme, podía verlo, pero la idea de que su madre pudiera hacer algo tan horrible era demasiado para él. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así?», preguntó, más para sí mismo que para mí. «No lo sé, Carlos. Solo sé lo que pasó. Y ahora estoy aquí, con las piernas destrozadas, enfrentando meses de recuperación. Necesito que me creas. Necesito que estés de mi lado en esto». Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. «Te creo, María. Es solo que, es difícil de asimilar. Mi madre. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora?». Antes de que pudiera responder, una enfermera entró en la habitación. «Disculpen, pero necesitamos preparar a la paciente para la cirugía». Carlos me miró, el miedo evidente en sus ojos. «Estaré aquí cuando salgas, ¿vale? Te quiero, María». Mientras me llevaban al quirófano, no pude evitar pensar en lo que nos esperaba. La operación, la recuperación, el enfrentamiento inevitable con doña Carmen. Todo parecía una montaña imposible de escalar. Las horas que siguieron fueron un ir y venir de consciencia a inconsciencia. La anestesia me sumió en un sueño profundo, libre de dolor y preocupaciones. Cuando finalmente desperté, la habitación estaba en penumbra y el dolor en mis piernas había sido reemplazado por un entumecimiento constante. Carlos estaba sentado junto a mi cama, con la cabeza entre las manos. Cuando notó que estaba despierta, se incorporó de inmediato. «María, ¿cómo te sientes?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Como si me hubiera pasado un coche por encima», respondí, intentando sonreír pero logrando solo una mueca. Carlos hizo una mueca ante mi intento de broma. «El médico dice que la operación salió bien. Pero el camino de recuperación será largo». Asentí lentamente, la realidad de mi situación cayendo sobre mí como una losa. «Carlos», dije después de un momento de silencio, «¿has hablado con tu madre?». Vi cómo la expresión de Carlos se endurecía. «Sí», respondió tras una pausa. Ella admitió lo que hizo. Dice que fue un accidente, que entró en pánico y no supo qué hacer.
Sentí como la ira crecía dentro de mí. ¿Un accidente? ¿Entró en pánico? Carlos me vio en el espejo retrovisor. Tuvo tiempo de parar, de ayudarme. Pero decidió irse. Carlos asintió lentamente. Lo sé. Y no estoy defendiendo lo que hizo. Es solo que, es mi madre, María. No sé cómo manejar esto. En ese momento, me di cuenta de que este accidente no solo había destrozado mis piernas, sino que también había abierto una grieta en mi matrimonio. Una grieta que, temía, podría ser difícil de cerrar. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. Carlos suspiró profundamente. La policía quiere hablar contigo. Y con mi madre. Esto podría ir a los tribunales, María. La idea de un juicio, de tener que revivir todo esto una y otra vez, me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía dejar que doña Carmen se saliera con la suya. Haremos lo que sea necesario, dije finalmente. Pero necesito saber que estás conmigo en esto, Carlos. No puedo hacer esto sola. Carlos tomó mi mano entre las suyas. Estoy contigo, María. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero mientras yacía allí, en esa cama de hospital, con el futuro más incierto que nunca, no pude evitar preguntarme si nuestro amor sería lo suficientemente fuerte para superar esta prueba. El camino que teníamos por delante era largo y difícil, y solo el tiempo diría si seríamos capaces de recorrerlo juntos. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina monótona y dolorosa. Las mañanas comenzaban temprano con la visita de las enfermeras, que venían a cambiar mis vendajes y administrarme la medicación. Luego, el doctor Martínez pasaba a revisar mi progreso, siempre con una sonrisa amable pero con ojos que no podían ocultar la preocupación por la larga recuperación que me esperaba. Las tardes eran un desfile interminable de fisioterapeutas, trabajadores sociales y, ocasionalmente, oficiales de policía que venían a tomar mi declaración. Cada vez que tenía que relatar lo sucedido, sentía como si estuviera reviviendo el accidente. El sonido del motor acelerando, el impacto, el dolor, todo volvía a mí con una claridad aterradora. Carlos venía a visitarme todos los días después del trabajo. Se sentaba junto a mi cama, me contaba sobre su día, tratando de mantener una apariencia de normalidad en medio de este caos. Pero podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que evitaba hablar de su madre o de las consecuencias legales que se avecinaban. Una tarde, mientras Carlos me ayudaba a comer la insípida comida del hospital, decidí abordar el tema que habíamos estado evitando. Carlos, comencé, dejando el tenedor en el plato, necesitamos hablar de lo que va a pasar cuando salga de aquí. De tu madre, del juicio. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo evitaba mi mirada. María, no creo que sea el momento. Necesitas concentrarte en tu recuperación. ¿Y cuándo será el momento?, respondí, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de mí. Esto no va a desaparecer, Carlos. Tu madre me atropelló y me dejó tirada como si fuera basura. No podemos seguir fingiendo que no pasó. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí como señal de su creciente ansiedad. Lo sé, lo sé. Es solo que, es complicado, María. Es mi madre, ¿sabes? No puedo simplemente. No puedes que, le interrumpí, mi voz elevándose sin que pudiera evitarlo. ¿No puedes ponerte de mi lado? ¿No puedes ver lo que me ha hecho? En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera, probablemente atraída por el sonido de nuestras voces elevadas. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, mirándonos con preocupación. Sí, todo está bien, respondió Carlos rápidamente, forzando una sonrisa. Solo estábamos discutiendo algunos detalles. La enfermera nos miró con escepticismo, pero asintió y salió de la habitación, no sin antes lanzarnos una mirada de advertencia. Una vez solos de nuevo, el silencio cayó pesadamente entre nosotros. Carlos se sentó de nuevo, evitando mi mirada. María, comenzó después de unos momentos, su voz apenas un susurro, te amo. Eres mi esposa y quiero estar a tu lado en esto. Pero también amo a mi madre.
Sé que lo que hizo es imperdonable, pero... ¿Pero qué, Carlos?, le interrumpí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Vas a defenderla? ¿Vas a buscar excusas para lo que hizo? Carlos negó con la cabeza, luciendo más perdido de lo que nunca lo había visto. No, no es eso. Es solo que, no sé cómo manejar esto. No sé cómo puedo estar ahí para ti y al mismo tiempo no abandonar a mi madre. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sabía que la situación era difícil para él, pero escucharlo decir que no sabía cómo elegir entre su esposa y la mujer que casi la mata, era demasiado. Carlos, dije, mi voz quebrada por la emoción, entiendo que es tu madre. Pero yo soy tu esposa. Prometiste estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Y ahora estoy aquí, en esta cama de hospital, porque tu madre decidió atropellarme y dejarme morir. ¿No ves lo injusto que es pedirme que entienda tu posición? Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por las mejillas de Carlos. Se inclinó hacia adelante, tomando mi mano entre las suyas. Lo sé, María. Lo sé y lo siento tanto. Quiero estar aquí para ti, quiero apoyarte en todo. Pero también siento que no puedo simplemente cortar a mi madre de mi vida. Necesito encontrar una manera de manejar esto. Justo cuando estaba a punto de responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, era el doctor Martínez quien entraba, con una carpeta en la mano y una expresión seria en el rostro. Buenas tardes, saludó, mirando primero a Carlos y luego a mí. ¿Interrumpo algo? No, doctor, respondí, secándome rápidamente las lágrimas. ¿Tiene noticias? El doctor Martínez asintió, acercándose a mi cama. Sí, María. He estado revisando tus últimas radiografías y los resultados de tus pruebas. Las fracturas están sanando bien, pero me temo que el proceso de recuperación será más largo de lo que inicialmente pensamos. Sentí como mi corazón se hundía. ¿Cuánto tiempo estamos hablando, doctor? Estamos viendo al menos 6 meses de rehabilitación intensiva, respondió el doctor Martínez, su voz suave pero firme. Y es posible que necesites otra cirugía en el futuro para corregir algunos problemas en la pierna derecha. Las palabras del doctor resonaron en mi cabeza. 6 meses. Posiblemente otra cirugía. Era como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Pero mi trabajo, logré articular. Soy maestra. No puedo estar fuera tanto tiempo. El doctor Martínez me miró con compasión. Entiendo tu preocupación, María. Pero tu salud debe ser la prioridad ahora. Necesitarás tiempo para recuperarte completamente y volver a caminar normalmente. Miré a Carlos, buscando apoyo, consuelo, cualquier cosa. Pero lo que vi en sus ojos solo aumentó mi angustia. Parecía perdido, dividido entre su preocupación por mí y algo más, ¿culpa? ¿Remordimiento? Doctor, dijo Carlos finalmente, su voz temblorosa, ¿hay algo que podamos hacer para acelerar el proceso de recuperación? El doctor Martínez negó con la cabeza. Me temo que no, señor Gómez. El cuerpo necesita tiempo para sanar. Lo mejor que pueden hacer es seguir el plan de tratamiento al pie de la letra y ser pacientes. Pacientes. La palabra resonó en mi mente como una burla cruel. ¿Cómo podía ser paciente cuando mi vida se había puesto patas arriba en cuestión de segundos? Después de que el doctor Martínez se fuera, Carlos y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Podía sentir el peso de las palabras no dichas entre nosotros, el abismo que parecía estar creciendo con cada minuto que pasaba. María, comenzó Carlos finalmente, su voz apenas un susurro, sé que esto es difícil. Sé que estás sufriendo y que tienes todo el derecho a estar enojada. Pero necesito que sepas que estoy aquí para ti. Vamos a superar esto juntos. Quería creerle. Desesperadamente quería creer que podríamos superar esto, que nuestro amor sería más fuerte que el dolor, la traición y el miedo que sentía. Pero una parte de mí, una parte que crecía con cada día que pasaba en ese hospital, no podía evitar preguntarse si realmente podríamos hacerlo. Carlos, dije finalmente, mi voz cargada de emoción, te amo.
Pero esto es más grande que nosotros. No se trata solo de mi recuperación física. Se trata de confianza, de lealtad. Tu madre intentó matarme, Carlos. Y tú pareces estar dividido entre ella y yo. No sé si puedo manejar eso. Vi cómo el dolor se reflejaba en los ojos de Carlos. Se inclinó hacia adelante, tomando mi mano entre las suyas. Te prometo, María, que voy a estar a tu lado en esto. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarte a recuperarte, para que volvamos a la vida que teníamos antes. Pero incluso mientras decía estas palabras, una parte de mí sabía que nunca volveríamos a la vida que teníamos antes. El accidente no solo había roto mis huesos, sino también algo fundamental en nuestra relación. Y mientras yacía allí, en esa cama de hospital, rodeada de máquinas y con el futuro más incierto que nunca, no pude evitar preguntarme si el amor sería suficiente para reparar todo lo que se había roto. Esa noche, después de que Carlos se fuera, me quedé sola con mis pensamientos en la habitación del hospital. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Afuera, la ciudad de Valencia seguía con su vida nocturna, ajena al torbellino de emociones que se agitaba en mi interior. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de doña Carmen en el espejo retrovisor, esa mirada fría antes de acelerar y dejarme tirada en el suelo del garaje. La imagen se mezclaba con la expresión confundida y dolida de Carlos, atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Pasé horas dando vueltas en la cama, limitada por los yesos y las vías intravenosas, buscando una posición cómoda que parecía imposible de encontrar. Mi mente no dejaba de reproducir la conversación con Carlos, analizando cada palabra, cada gesto. ¿Realmente podría contar con él? ¿Estaría a mi lado cuando llegara el momento de enfrentar a su madre y a la justicia? Cerca de las 3 de la madrugada, tomé una decisión. No podía seguir así, atrapada en este limbo de dudas y miedos. Necesitaba actuar, necesitaba tomar el control de la situación. Con manos temblorosas, alcancé el botón para llamar a la enfermera. Minutos después, la enfermera de turno, una mujer mayor con ojos amables y acento andaluz, entró en la habitación. ¿Qué pasa, cariño? ¿Necesitas algo para el dolor?, preguntó, acercándose a mi cama. No, gracias, respondí, mi voz ronca por la falta de sueño. Necesito hacer una llamada. Es urgente. La enfermera me miró con preocupación. Cielo, son las 3 de la mañana. ¿No puede esperar hasta la mañana? Negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Por favor, supliqué. Necesito hablar con la policía. Necesito contar toda la verdad. La enfermera me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando mi estado mental. Finalmente, asintió. Está bien, cariño. Veré qué puedo hacer. Media hora después, 2 agentes de policía entraron en mi habitación. Uno era alto y delgado, con un bigote bien cuidado que le daba un aire de seriedad. El otro era más bajo y robusto, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Buenas noches, señora Sánchez, saludó el agente más alto. Soy el inspector Ramírez y este es mi compañero, el agente López. Nos informaron que quería hablar con nosotros. Asentí, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Era el momento de la verdad. No había vuelta atrás. Sí, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Quiero hacer una declaración completa sobre el accidente. Sobre cómo mi suegra, Carmen Vidal, me atropelló intencionalmente y luego huyó de la escena. Vi cómo los ojos de los agentes se abrían con sorpresa. El inspector Ramírez sacó una libreta y un bolígrafo. Adelante, señora Sánchez. La escuchamos. Durante la siguiente hora, relaté cada detalle del incidente. Les conté sobre la tensión preexistente con mi suegra, sobre cómo me había atropellado en el garaje, sobre la mirada en sus ojos antes de huir. Les hablé de las horas que pasé atrapada bajo el coche, del miedo y el dolor que sentí. Y finalmente, les conté sobre la reacción de mi marido y su aparente conflicto de lealtades. Mientras hablaba,
Sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Era doloroso revivir todo, pero también liberador. Por primera vez desde el accidente, sentía que estaba tomando el control de mi vida nuevamente. Los agentes escucharon atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar algún punto. Cuando terminé, el inspector Ramírez me miró con una mezcla de compasión y determinación. Señora Sánchez, entiendo que esta no ha sido una decisión fácil para usted, dijo. Pero ha hecho lo correcto al contarnos todo esto. Iniciaremos una investigación formal de inmediato. El agente López añadió, ¿es consciente de que esto probablemente llevará a la detención de su suegra y posiblemente a un juicio? Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Lo sé. Y estoy preparada para lo que venga. No puedo permitir que esto quede impune. Los agentes se despidieron, prometiendo mantenerme informada sobre el progreso de la investigación. Cuando se fueron, me quedé sola de nuevo, pero esta vez el silencio no era opresivo. Era como si hubiera dado el primer paso en un largo viaje hacia la justicia y la sanación. Sin embargo, sabía que el camino por delante no sería fácil. Pensé en Carlos, en cómo reaccionaría cuando se enterara de que había ido a la policía sin consultarle. Pensé en doña Carmen, en la furia que sentiría al saber que la había denunciado. Y pensé en mí misma, en la fuerza que necesitaría para enfrentar todo lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, desperté con una nueva determinación. El doctor Martínez entró para su visita habitual y notó inmediatamente el cambio en mi estado de ánimo. Veo que hoy se te ve con más energía, María, comentó mientras revisaba mis signos vitales. ¿Has dormido mejor? Le conté sobre mi decisión de hablar con la policía. El doctor Martínez me escuchó atentamente, su expresión una mezcla de preocupación y apoyo. Entiendo que esto es importante para ti, María, dijo finalmente. Pero recuerda que tu salud debe ser la prioridad. El estrés de un proceso legal puede afectar tu recuperación. Asentí, agradecida por su preocupación. Lo sé, doctor. Pero necesitaba hacerlo. Por mi sanación mental tanto como la física. Justo cuando el doctor Martínez estaba por irse, Carlos entró en la habitación. Su rostro palideció al ver al médico, claramente temiendo malas noticias. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz tensa. El doctor Martínez le aseguró que mi condición física seguía mejorando y se despidió, dejándonos solos. Carlos se acercó a mi cama, inclinándose para besarme en la frente. ¿Cómo te sientes hoy, cariño?, preguntó, su voz suave pero con un deje de preocupación. Tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Carlos, comencé, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta, anoche tomé una decisión. Hablé con la policía. Les conté todo sobre tu madre, sobre el accidente. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carlos. Se dejó caer en la silla junto a mi cama, sus ojos abiertos por la sorpresa y el shock. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo consultaste primero?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque necesitaba hacerlo por mí misma, Carlos, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Necesitaba tomar el control de esta situación. No podía seguir esperando, viendo cómo tú luchabas entre tu lealtad hacia tu madre y hacia mí. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que ya reconocía como señal de su ansiedad. María, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Mi madre podría ir a la cárcel. ¿Nuestra familia? ¿Nuestra familia?, le interrumpí, sintiendo como la frustración crecía dentro de mí. Carlos, tu madre intentó matarme. Me dejó tirada en el suelo del garaje, sufriendo. ¿Cómo puedes seguir defendiéndola? Vi el conflicto en los ojos de Carlos, la lucha interna entre el amor por su madre y su deber hacia mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Tienes razón, dijo, su voz quebrada por la emoción. Lo que hizo mi madre es imperdonable. Y tú eres mi esposa. Debería haber estado a tu lado desde el principio. Lo siento tanto, María. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Por primera vez desde el accidente, sentí que realmente estábamos en el mismo equipo.
Extendí mi mano hacia él y Carlos la tomó, apretándola con fuerza. Estamos juntos en esto, dije, sintiendo como una nueva fuerza crecía dentro de mí. No será fácil, pero enfrentaremos lo que venga. Juntos. Carlos asintió, y pude ver una nueva determinación en sus ojos. Juntos, repitió. Mientras nos mirábamos, sentí que estábamos al borde de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de esperanza. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante sería difícil, por primera vez desde el accidente, sentí que teníamos una oportunidad real de superarlo. La decisión de contar la verdad había sido solo el primer paso. Ahora nos esperaba un largo camino de recuperación, tanto física como emocional. Pero con Carlos realmente a mi lado, sentí que podría enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara. Los días que siguieron a mi declaración a la policía fueron una montaña rusa emocional. La habitación del hospital, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como el ojo de un huracán, con la tormenta rugiendo a nuestro alrededor. Carlos, fiel a su palabra, se mantuvo a mi lado. Sin embargo, podía ver el conflicto en sus ojos cada vez que me miraba. Era como si estuviera constantemente luchando contra sí mismo, tratando de reconciliar su amor por mí con el vínculo que tenía con su madre. A veces lo sorprendía mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos, y me preguntaba qué estaría pasando por su mente. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, el tenso ambiente fue interrumpido por la llegada del inspector Ramírez. Su expresión seria me dijo que traía noticias importantes antes incluso de que hablara. «Buenos días, señora Sánchez», señor Gómez, saludó, asintiendo hacia Carlos. «Tengo algunas actualizaciones sobre el caso que creo que deberían saber». Carlos se tensó visiblemente a mi lado, pero asintió, indicando al inspector que continuara. «Hemos interrogado a su madre, señor Gómez», comenzó el inspector, su voz profesional pero no carente de compasión. Inicialmente negó cualquier participación en el incidente, pero cuando le presentamos las evidencias, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad del vecindario, cambió su versión. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Doña Carmen había confesado? ¿Qué dijo?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. El inspector Ramírez sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Según su declaración, admite haber estado en la escena del accidente, pero insiste en que fue un error. Dice que entró en pánico y que esa fue la razón por la que huyó. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. ¿Un error? ¿Entró en pánico? Me vio en el espejo retrovisor antes de irse. Carlos puso una mano sobre la mía, un gesto que pretendía ser tranquilizador pero que solo sirvió para aumentar mi frustración. ¿Cómo podía estar tan calmado? El inspector continuó: «Entiendo su frustración, señora Sánchez. Pero debo informarles que, basándonos en la evidencia recopilada y en la declaración de la señora Vidal, el fiscal ha decidido presentar cargos por lesiones graves por imprudencia y omisión del deber de socorro». «¿Imprudencia?», exclamé, sintiendo como las lágrimas de rabia se formaban en mis ojos. «Ella me atropelló intencionalmente». Carlos apretó mi mano, su voz tensa cuando habló: «María, por favor, cálmate. Esto no es bueno para tu recuperación». Me volví hacia él, incapaz de contener mi indignación. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Tu madre casi me mata y ahora está mintiendo para salvarse». El inspector Ramírez intervino, su voz calmada pero firme: «Señora Sánchez, entiendo su frustración. Pero le aseguro que estamos tomando este caso muy en serio. Los cargos que se presentan son graves y conllevan penas significativas». Respiré hondo, tratando de calmarme. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mi voz más controlada. «La señora Vidal ha sido puesta en libertad bajo fianza», explicó el inspector. «Tiene prohibido acercarse a usted o a su domicilio. El caso irá a juicio, donde tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos». Carlos asintió lentamente, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Gracias, inspector. ¿Hay algo más que necesitemos saber?». El inspector negó con la cabeza. «Por ahora, eso es todo. Los mantendremos informados de cualquier novedad».
Y señora Sánchez, añadió, mirándome directamente, su testimonio será crucial en el juicio. Sé que será difícil, pero necesitaremos que relate los hechos tal como los recuerda. Después de que el inspector se fue, Carlos y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante. Carlos, comencé, mi voz temblorosa, ¿qué piensas de todo esto? Él suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Honestamente, María, no lo sé. Una parte de mí quiere creer que mi madre no sería capaz de hacer algo así intencionalmente. Pero otra parte que, presioné, necesitando desesperadamente que se pusiera de mi lado en esto. Otra parte sabe que lo que hizo es imperdonable, sea cual sea la razón, completó, sus ojos encontrándose con los míos. Y sé que te debo a ti mi lealtad. Eres mi esposa, y casi te pierdo por esto. Sus palabras me conmovieron, pero aún sentía una punzada de duda. Entonces, ¿por qué siento que sigues dividido? Carlos tomó mis manos entre las suyas, su voz cargada de emoción. Porque es complicado, María. Es mi madre. La mujer que me crió, que siempre estuvo ahí para mí. Pero también eres tú, la mujer que amo, la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Y ella te hizo daño. Es difícil reconciliar esas dos realidades. Entendía su dilema, realmente lo hacía. Pero una parte de mí no podía evitar sentirse herida por su indecisión. Carlos, necesito saber que estás conmigo en esto. Completamente. Él asintió, apretando mis manos. Lo estoy, María. Te lo prometo. Estaré a tu lado en cada paso del camino. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, abogados, más policías, trabajadores sociales. Cada uno traía una nueva perspectiva sobre el caso, una nueva pregunta que responder, un nuevo formulario que llenar. Era agotador, tanto física como emocionalmente. Una tarde, mientras descansaba después de una sesión particularmente intensa de fisioterapia, recibí una visita inesperada. Era Lucía, mi mejor amiga y colega en la escuela donde enseñaba. María, exclamó al entrar, sus ojos llenos de preocupación y alivio al mismo tiempo. Por fin me dejaron verte. Verla fue como un soplo de aire fresco. Lucía siempre había sido mi roca, la persona a la que acudía cuando necesitaba un hombro sobre el que llorar o una palabra de aliento. Lucía, sonreí, sintiendo como las lágrimas se formaban en mis ojos. No sabes cuánto me alegro de verte. Ella se acercó, abrazándome con cuidado para no lastimar mis piernas. He estado tan preocupada por ti. Todos en la escuela lo están. Los niños no dejan de preguntar cuándo volverás. La mención de mis alumnos me provocó una punzada de nostalgia y preocupación. ¿Cómo están? ¿Quién está a cargo de mi clase? Lucía me actualizó sobre la situación en la escuela, cómo habían encontrado un sustituto temporal y cómo todos esperaban mi regreso. Pero pude ver en sus ojos que había algo más que quería decir. María, comenzó, su voz suave pero seria, he oído rumores sobre lo que pasó. ¿Es cierto que fue tu suegra? Asentí lentamente, sintiendo cómo el peso de la realidad caía sobre mí una vez más. Le conté todo a Lucía, el accidente, la huida de doña Carmen, mi decisión de hablar con la policía, la reacción de Carlos. Lucía escuchó atentamente, su rostro una mezcla de horror e indignación. Cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. María, lo siento tanto. No puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en días, sentí que tenía a alguien completamente de mi lado, sin reservas ni conflictos internos. Gracias, Lucía, dije, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabes lo mucho que significa para mí. Hablamos durante horas, Lucía escuchando pacientemente mientras yo desahogaba todas mis frustraciones, miedos y dudas. Cuando finalmente se fue, prometiendo volver pronto, me sentí más ligera, más fuerte. Esa noche, cuando Carlos vino a visitarme después del trabajo, notó inmediatamente el cambio en mi estado de ánimo. Te ves mejor, comentó,
sentándose a mi lado. ¿Ha pasado algo? Le conté sobre la visita de Lucía, sobre cómo me había ayudado a hablar con alguien fuera de toda esta situación. Carlos asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Me alegro, dijo. Necesitas todo el apoyo posible en estos momentos. Hubo una pausa, y luego Carlos habló de nuevo, su voz cargada de emoción. María, he estado pensando mucho en todo esto. Y quiero que sepas que, pase lo que pase en el juicio, estoy contigo. Completamente. Lo miré, buscando en sus ojos cualquier signo de duda. Pero todo lo que vi fue determinación y amor. Te amo, María, continuó. Y aunque me duele lo que está pasando con mi madre, sé que lo que hizo es imperdonable. Tú eres mi familia ahora, y mi lealtad está contigo. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad que había sido mi vida estas últimas semanas. Por primera vez desde el accidente, sentí una verdadera esperanza de que podríamos superar esto juntos. Mientras Carlos me abrazaba con cuidado, pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún estaba por venir. El camino hacia la justicia y la recuperación sería largo y difícil, pero ya no me sentía sola en él. Con Carlos realmente a mi lado, con el apoyo de amigos como Lucía, y con mi propia determinación, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se presentara. El juicio se avecinaba, y con él, la oportunidad de contar mi verdad y buscar justicia. No sería fácil, pero estaba lista para luchar. Por mi salud, por mi futuro, y por la verdad que merecía ser escuchada. Los meses pasaron con una lentitud exasperante. Cada día era una batalla, no solo contra el dolor físico que aún persistía en mis piernas, sino también contra la ansiedad que crecía a medida que se acercaba la fecha del juicio. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en mi rutina diaria, cada pequeño avance una victoria que celebraba con fervor. Carlos se mantuvo fiel a su palabra, apoyándome en cada paso del camino. Veía el dolor en sus ojos cada vez que mencionábamos el juicio a su madre, pero nunca flaqueó en su compromiso conmigo. Nuestra relación, aunque tensa por momentos, parecía fortalecerse con cada obstáculo que superábamos juntos. Finalmente, llegó el día del juicio. El Palacio de Justicia de Valencia se alzaba imponente frente a nosotros, sus columnas de piedra como guardianes silenciosos de la verdad que estaba a punto de revelarse. Carlos apretó mi mano mientras subíamos las escaleras, yo apoyada en un bastón, mis piernas aún débiles pero determinadas a llevarme hasta el final. El interior del juzgado era un hervidero de actividad. Abogados con sus maletines de cuero, periodistas ansiosos por capturar cualquier detalle jugoso, y curiosos que habían venido a presenciar el drama que se desarrollaría. Sentí todas las miradas sobre mí mientras avanzaba por el pasillo, algunos ojos llenos de compasión, otros de mera curiosidad. Cuando entramos en la sala del tribunal, la vi. Doña Carmen estaba sentada junto a su abogado, su rostro una máscara de indiferencia. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía parecer tan impasible después de lo que había hecho? El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. El fiscal presentó el caso con una claridad implacable, detallando cómo doña Carmen me había atropellado y luego huido de la escena, dejándome gravemente herida. Cada palabra era como revivir aquel terrible día, y tuve que luchar contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si el mundo entero contuviera la respiración. Me senté en el estrado, jurando decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces, con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, conté mi historia. Hablé del dolor, del miedo, de la traición que sentí. Describí la mirada de doña Carmen en el espejo retrovisor, la decisión consciente que tomó de dejarme allí. Vi cómo el rostro de los miembros del jurado se contraía con horror y empatía. Incluso el juez, un hombre de expresión normalmente estoica, parecía conmovido por mi relato. El abogado de doña Carmen intentó desacreditar mi testimonio, sugiriendo que quizás había exagerado debido al trauma. Pero me mantuve firme, respaldada por las pruebas físicas y el testimonio de los médicos sobre la gravedad de mis lesiones. Cuando doña Carmen subió al estrado, apenas pude mirarla. Su voz, fría y controlada, resonó en la sala mientras ofrecía su versión de los hechos. Habló de un accidente, de pánico, de arrepentimiento.
pero incluso yo podía ver que el jurado no estaba convencido. Sus explicaciones sonaban huecas frente a la contundencia de las pruebas y mi testimonio. El juicio se prolongó durante días que parecieron semanas. Cada jornada era agotadora, tanto física como emocionalmente. Pero tenía a Carlos a mi lado, sosteniendo mi mano, recordándome por qué estábamos allí. Finalmente, llegó el momento del veredicto. El silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. En el caso del pueblo contra Carmen Vidal, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, este tribunal encuentra a la acusada culpable de los cargos de lesiones graves por imprudencia y omisión del deber de socorro. Un murmullo recorrió la sala. Sentí como Carlos apretaba mi mano, su respiración entrecortada. Miré hacia doña Carmen, cuyo rostro había palidecido visiblemente. El juez continuó, dada la gravedad de los hechos y la falta de remordimiento mostrada por la acusada, este tribunal la sentencia a 5 años de prisión y una indemnización sustancial a la víctima, María Sánchez. Las palabras del juez resonaron en mis oídos. 5 años. Justicia, al fin. Sentí una mezcla de alivio, tristeza y, sorprendentemente, un atisbo de compasión. No por doña Carmen, sino por Carlos, que acababa de ver a su madre condenada a prisión. Mientras abandonábamos el juzgado, rodeados por una nube de periodistas y flashes de cámaras, Carlos me abrazó con fuerza. Se acabó, susurró en mi oído. Ahora podemos empezar de nuevo. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino de emociones. La noticia de la condena de doña Carmen se extendió rápidamente por Valencia, generando todo tipo de reacciones. Algunos nos miraban con simpatía, otros con curiosidad morbosa. Pero lo más importante era que podíamos empezar a cerrar este doloroso capítulo de nuestras vidas. Una tarde, mientras estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento, disfrutando de la brisa del Mediterráneo, Carlos tomó mi mano. María, comenzó, su voz suave pero decidida, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Y creo que necesitamos un nuevo comienzo. Lejos de aquí, lejos de todos estos recuerdos. Lo miré sorprendida. ¿Qué quieres decir? He recibido una oferta de trabajo en Barcelona, explicó. Es una buena oportunidad, y pensé que quizás podríamos empezar de nuevo allí. Tú podrías buscar una nueva escuela para enseñar, yo tendría este nuevo trabajo. Sería un nuevo capítulo para nosotros. La idea de dejar Valencia, la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años, me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Pero mientras miraba a Carlos, viendo la esperanza en sus ojos, sentí que era lo correcto. Sí, dije finalmente, sintiendo como una sonrisa se formaba en mis labios. Hagámoslo. Empecemos de nuevo. Las siguientes semanas fueron un frenesí de preparativos. Empacar nuestras vidas en cajas, despedirnos de amigos y colegas, prepararnos para esta nueva aventura. Lucía organizó una emotiva despedida en la escuela, donde mis alumnos me regalaron un álbum lleno de dibujos y buenos deseos. Fue un recordatorio conmovedor de todo lo que estaba dejando atrás, pero también de todo el amor y apoyo que había recibido durante este difícil periodo. El día de nuestra partida, mientras cargábamos el coche con las últimas cajas, miré hacia atrás, hacia el edificio que había sido nuestro hogar. Tantos recuerdos, buenos y malos, estaban encerrados en esas paredes. Pero ahora era el momento de crear nuevos recuerdos, de escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. El viaje a Barcelona fue tranquilo, lleno de conversaciones sobre nuestros planes y esperanzas para el futuro. A medida que la ciudad aparecía en el horizonte, con la Sagrada Familia alzándose majestuosa contra el cielo, sentí una ola de emoción y anticipación. Nuestro nuevo apartamento estaba en el barrio de l'Eixample, rodeado de la característica arquitectura modernista de Barcelona. Era más pequeño que nuestro hogar en Valencia, pero estaba lleno de luz y posibilidades. Mientras desempacábamos, colocando nuestras pertenencias en este nuevo espacio, sentí como el peso de los últimos meses comenzaba a aligerarse. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, fuimos construyendo nuestra nueva vida en Barcelona. Carlos se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo, y yo encontré una posición en una escuela local, ansiosa por volver a hacer lo que amaba, enseñar.
Mi recuperación física continuó, con sesiones regulares de fisioterapia y ejercicios diarios. Cada paso sin dolor, cada movimiento fluido, era una pequeña victoria que celebrábamos juntos. Y aunque a veces las cicatrices, tanto físicas como emocionales, aún dolían, cada día me sentía más fuerte, más resiliente. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento, con las luces de Barcelona brillando a nuestro alrededor, Carlos me miró con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué pasa?», pregunté, intrigada por su mirada. «Estaba pensando», comenzó, su voz suave, «en todo lo que hemos pasado. En cómo, a pesar de todo el dolor y las dificultades, estamos aquí, juntos y más fuertes que nunca». Asentí, sintiendo cómo la emoción se acumulaba en mi garganta. «Ha sido un camino difícil», dije, «pero lo hemos recorrido juntos». Carlos tomó mi mano, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «María, sé que lo que pasó con mi madre nos dejó cicatrices que quizás nunca desaparezcan completamente. Pero quiero que sepas que cada día estoy más seguro de que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida». Y me preguntaba, ¿te gustaría que renováramos nuestros votos? Aquí, en Barcelona, como un nuevo comienzo para nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras asentía, incapaz de formar palabras. Carlos se levantó y me abrazó, y en ese momento, rodeados por las luces de nuestra nueva ciudad y el amor que habíamos cultivado a través de las adversidades, supe que realmente habíamos encontrado nuestro nuevo comienzo. Mientras nos abrazábamos bajo el cielo estrellado de Barcelona, pensé en el largo camino que habíamos recorrido. Desde el dolor y la traición hasta la justicia y la sanación. No había sido fácil, y sabía que aún tendríamos desafíos por delante. Pero también sabía que, juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa que la vida nos deparara. Este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro brillante. Y mientras miraba hacia el horizonte de Barcelona, nuestra nueva casa, sentí una profunda gratitud por esta segunda oportunidad, por este nuevo comienzo que habíamos forjado juntos.